Cuéntanos cómo volviste a encontrarte con un ex compañero A de clase hace unos meses. Estaba haciendo fila en una cafetería en el centro de la ciudad. Era una mañana nublada, de esas en las que te despiertas con la sensación de que el día no tiene rumbo. Acababa de salir de una reunión de oficina sin sentido. Tenía la cabeza llena de números y lo único que quería era un capuchino doble y un momento de tranquilidad. Y de repente, alguien me llamó por mi nombre. Me giré y por un segundo me quedé sin palabras. Frente a mí estaba Lena Kovaleva, la misma Lena que se sentaba en la tercera fila junto a la ventana en la secundaria. No fuimos muy cercanos, pero durante un tiempo yo sentí algo por ella. En ese entonces era muy tranquila, con trenzas y unas gafas enormes que se ajustaba a cada rato. Siempre dibujaba en los márgenes de los cuadernos bosques, casitas, criaturas fantásticas. En la fiesta de graduación, casi no bailó y se fue temprano. Ahora era una persona totalmente distinta. Cabello corto, teñido de rojo fuego, un colgante con forma de pincel, un tatuaje de un búho que asomaba por su cuello y un aro en la nariz. Sonreía con seguridad, pero de forma amable. «¿Trev? ¿Eres tú?», me dijo. Sí, desde niño me llamaban así por mi apellido Trefilov. Trev se quedó como apodo. Nos sentamos junto a la ventana. Yo pedí un capuchino. Ella pidió té negro con jazmín. Empezamos a conversar como si acabáramos de salir de la clase de historia. Me contó que había vivido los últimos 8 años en Polonia, trabajando como ilustradora en una editorial de cómics. Había regresado recientemente, después de una separación complicada. Lo contó con calma, sin dramatismo, como alguien que ya lo ha superado. Recordamos a varios compañeros de clase. Yo le conté que en mi oficina trabaja nuestro antiguo profesor de matemáticas ahora retirado, pero aún ayuda como contador. Y Lena me dijo que hace diseños para la hija de una excompañera, Masha Semyonova, la misma que en la escuela solía faltar mucho. ¿Recuerdas a la profesora de biología?, me preguntó. ¿La que nos llamaba mamíferos en lugar de usar nuestros nombres? Nos reímos por varios minutos. Entonces ocurrió algo muy curioso. Lena sacó un volante de su bolso y me lo mostró justo ese día. En esa misma cafetería había una pequeña exposición en el sótano, dedicada al 50 grados aniversario de nuestra escuela. Fotografías antiguas, cuadernos, tablones de honor. Lena lo había visto por la mañana y vino a recordar viejos tiempos. Yo había entrado sin saber nada. Bajamos y empezamos a ver las fotos. En una de ellas aparecía nuestra clase. Yo al fondo con el sol en la cara. Lena en una esquina con sus gafas. Encontré una redacción mía en un cuaderno de graduación. Y ella encontró una hoja con sus dibujos que pensaba perdida desde hace años. Estuvimos allí unos 30 minutos más. Luego subimos, pedimos otro café y té. Había una sensación muy extraña, como si todo ese día hubiera sido planeado por algo o alguien. Todo encajaba demasiado bien. Y luego nos despedimos, sin intercambiar números, ni redes sociales, ni promesas de volver a vernos. Simplemente nos fuimos. Como si ese reencuentro no fuera para retomar algo, sino para cerrarlo, para recordar de dónde venimos y entender hasta dónde hemos llegado. Y desde ese día, la verdad, siento una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Hace unas semanas, fui al supermercado cerca de casa un martes cualquiera, sin nada especial. Estaba frente al congelador, viendo qué verduras llevar para la cena, cuando escuché una voz detrás de mí. ¿No eres tú, Dania? Me giré, y casi se me cae la bolsa de brócoli. Frente a mí estaba Alina, la misma Alina con la que estudié desde 5º hasta 9º grado. Durante un año incluso compartimos pupitre, pero luego la cambiaron de lugar. Siempre fue diferente, no marginada, pero callada, reservada, siempre con audífonos y un libro. Algunos se burlaban un poco de ella, yo también, si soy sincero. En ese momento no lo pensé mucho. Ahora,
Me dio un poco de vergüenza recordarlo. Ella había cambiado mucho. Ya no usaba ropa ancha como en la escuela. Llevaba un abrigo elegante, el cabello con rizos bien definidos, labios pintados con color fuerte, pero sus ojos eran los mismos tranquilos, atentos, con un toque de melancolía. «Alina, qué increíble», dije sorprendido. Resulta que se había mudado recientemente al barrio. Trabaja como diseñadora UX, de forma remota. Solo había salido a comprar algunas cosas. Una coincidencia total. «No has cambiado mucho», me dijo, sonriendo con suavidad. «¿Y tú? Eres totalmente distinta», respondí. Ella se rió. Esa risa era genuina, ligera, como si el ambiente se hubiera vuelto más cálido. Nos quedamos conversando ahí mismo, frente al congelador, durante unos 10 minutos. Luego, decidimos ir por un café al centro comercial, que estaba cruzando la calle. Nos sentamos junto a la ventana. Fue extraño. Una persona con la que casi no hablaba desde hacía más de 15 años, de pronto se sentía más cercana que mucha gente que veo a diario. Le pedí disculpas por las bromas del colegio, por no haberle ayudado aquella vez que se cayó del banco en el recreo y yo solo me reí como los demás. Sentía que tenía que decirlo. «Eres el único que siquiera recuerda eso», me respondió. «Pero eso no me justifica». «No, pero sí muestra que has cambiado». Seguimos hablando mucho rato, sobre la escuela, sobre cómo su familia se mudó después del 9º grado, sobre lo difícil que fueron esos años para ella. Me contó que no entendía muchas cosas que sentía, hasta que empezó a ir a terapia a los 20, y cómo poco a poco encontró su lugar en el mundo, a través del diseño. En un momento me dijo: «Sabes, muchas veces imaginé que algún día me encontraría con alguien del colegio, pero nunca pensé que serías tú». Le pregunté: «¿Eso es bueno o malo?». Ella sonrió. «Por ahora, solo inesperado, pero creo que bueno». Estuvimos allí casi 2 horas. Me di cuenta de que no quería que se fuera. Intercambiamos números de teléfono. «Escríbeme si alguna vez vuelves a buscar brócoli», dijo con una sonrisa. Le escribí al día siguiente. Nos vimos algunas veces más. No es una historia de amor a primera vista. Es una historia sobre cómo alguien que creías parte del pasado puede recordarte quién fuiste y quién aún puedes llegar a ser. Hace un año comencé un nuevo trabajo como gerente en una pequeña agencia de viajes. Una oficina acogedora en el centro de la ciudad. Un equipo simpático, un ambiente muy agradable. En mi primer día, me presentan al equipo y una chica me resulta extrañamente familiar. ¿Conoces esa sensación? Miras a alguien y sabes que lo conoces, pero no puedes recordar de dónde. Ella se presentó, Katia Morozova. ¡Boom! Fue como una chispa en mi memoria. Katia Morozova. Habíamos compartido pupitre en 7º grado. Luego se cambió de escuela y, la verdad, me había olvidado de ella. Pero ahí estaba, años después, frente a mí, segura, adulta, con esa misma sonrisa tranquila, solo que ahora sin brackets y con el cabello corto. «Creo que estudiamos juntos», dije con cautela. Ella entrecerró los ojos. «Espera, ¿escuela de física y matemáticas? ¿7B? Sí, soy Ilia». «No puede ser». Nos reímos. El resto del equipo nos miró con curiosidad. No todos los días 2 personas nuevas se reconocen después de 15 años. Los primeros días fueron curiosos. No incómodos, sino al contrario, como si alguien del pasado te ayudara a sentirte más en casa en un lugar nuevo. Rápidamente conectamos. En las pausas para el almuerzo recordábamos historias de la escuela, como cuando dejé caer el globo terráqueo en clase de geografía, o cuando Katia escribía el blog escolar y tomaba fotos con una cámara antigua, o cómo casi nos metimos en problemas en física por un pequeño accidente con un experimento. «Eras bastante escandaloso», me dijo un día. «Y tú eras como una adulta atrapada en el cuerpo de una adolescente, siempre tan seria». «Tal vez crecí demasiado pronto», respondió riendo. Con cada día, las conversaciones eran más naturales. Empezamos a almorzar juntos, a quedarnos después del trabajo hablando de todo series,
libros, sueños. En un momento noté cómo me miraba, esa mirada que te dice todo sin palabras. Le pregunté, ¿alguna vez pensaste en cómo habría sido todo si no te hubieras cambiado de escuela? Ella respondió, a veces. Pero creo que en ese entonces éramos demasiado inmaduros para entendernos. Tiempo después, la empresa organizó un retiro de fin de semana en una cabaña. Por la noche, alrededor de una fogata, ella se sentó a mi lado. El fuego iluminaba su rostro, y cuando todos se fueron a dormir, nos quedamos solos. Solo el sonido del bosque y las chispas del fuego. Me alegra que hayas aparecido, me dijo. A mí también. Es como si algo volviera a su lugar. No empezamos una relación. No fue una historia de amor romántico. Fue más bien un momento, un punto en la línea de la vida donde el pasado y el presente se cruzaron para decirse gracias. Ahora somos buenos amigos. A veces nos reímos cuando alguien habla de encuentros inesperados, porque sabemos que algunos de ellos ocurren justo cuando estás listo para ellos. Esto ocurrió en invierno, una mañana cuando llegaba tarde al autobús. Hacía frío, el aire cortaba la cara, y ya me estaba resignando a esperar el siguiente. Por suerte, el conductor me vio correr por la calle resbaladiza y decidió esperarme unos segundos. Subí rápido, sacudiéndome la nieve del abrigo, y me encontré con una mirada familiar, sentada junto a la ventana. El tiempo pareció detenerse. ¿Julia? Se me escapó. Ella también me reconoció. Un segundo después, su rostro mostró la misma sorpresa. ¿Kostya? ¿En serio? No nos habíamos visto en casi 10 años. Julia estaba en la clase paralela, pero íbamos a la misma escuela. No éramos amigos cercanos, pero coincidíamos a menudo en eventos escolares, en la biblioteca, en los pasillos. A veces chateábamos por mensajería, hablando de música o cosas del colegio. Luego su familia se mudó y perdimos el contacto. Resultó que ahora trabajaba al otro lado de la ciudad, pero ese día iba a visitar a sus padres, que vivían cerca de mi casa. «Qué coincidencia tan rara», dijo, mientras me sentaba junto a ella. «O tal vez el universo decidió que ya era hora de reencontrarnos», respondí sonriendo. Empezamos a hablar, como si no hubieran pasado 10 años. Nos contamos sobre nuestras vidas, trabajos, planes y también sobre lo que no funcionó. Su risa era muy familiar, la misma de la escuela, contagiosa, con un tono suave que me hizo recordar muchas cosas. ¿Te acuerdas cuando nos dejaron encerrados en el gimnasio por error del guardia?, me preguntó. Claro. Y yo me puse unas zapatillas que no eran mías y caminaba como si tuviera aletas, dije riendo. Sí, fue muy divertido. Cuando llegó mi parada, no quería bajarme. Aquella conversación había traído de vuelta algo cálido, como un recuerdo olvidado. Me levanté, pero dudé un segundo. Oye, ¿te gustaría tomar un café algún día?, le pregunté mientras se abrían las puertas. Ella sonrió, sacó su teléfono y me dictó su número. Desde entonces, nos hemos visto un par de veces más. No fue una historia de amor épica ni un drama, pero sí fue una historia sobre cómo una pequeña coincidencia en un autobús frío de invierno puede convertirse en algo especial.